Bienvenidos una vez más a Actualidad Macroeconómica. Hoy vamos a hablar de la economía chilena. El día de ayer el Banco Central entregó su nueva edición del Informe de Política Monetaria, el IPOM. Y dentro de los muchos temas de gran importancia que contiene este informe, me voy a concentrar en uno especialmente relevante para el comportamiento de las empresas y las perspectivas a nivel personal. Las proyecciones que entregó el Banco Central respecto a la evolución de la economía en los próximos 2 años. Como se destaca en esta tabla, las proyecciones entregadas por el Banco Central nos indican que luego de un potente crecimiento cercano al 12% en 2021, el Banco Central anticipa una violenta desaceleración de la economía nacional, con un crecimiento estimado en torno al 2% en 2022 y entre el 0 y el 1% en 2023, o sea, prácticamente un estancamiento de la economía. Además, el Banco Central proyecta una caída de la inversión el próximo año y un crecimiento prácticamente nulo en 2023. Y proyecta caídas en el consumo en los próximos 2 años. Este es un escenario bastante negativo y nos obliga a preguntarnos qué es lo que está detrás de él. ¿Será una exageración o hay elementos que sustentan proyecciones como esa? Vamos a ver cuáles son las razones que podrían estar detrás de la desaceleración proyectada por el Banco Central. Como les mencionaba en alguna de las presentaciones anteriores, la recuperación que ha experimentado la economía chilena durante el año 2021 presenta algunos problemas bastante graves. Es una recuperación desbalanceada desde el punto de vista de los componentes de la demanda agregada, las fuentes de financiamiento que han sustentado el fuerte crecimiento del consumo son insostenibles y se han generado graves desequilibrios macroeconómicos. El primero de esos desequilibrios es una fuerte aceleración de la inflación. Como vemos en este gráfico, la inflación se ha disparado, llegando en noviembre a un 6,7% anual. Mi estimación es que vamos a cerrar en diciembre con un 6,9% y la tasa de inflación va a continuar subiendo, llegando a un 7,8% a mediados del 2022. La causa de esta aceleración inflacionaria ha sido las masivas transferencias entregadas por el gobierno y los retiros de los fondos de pensión. En respuesta a este brote inflacionario, el Banco Central de Chile comenzó a ajustar su política monetaria. Ya se han implementado 4 alzas, la última esta misma semana, el día martes, nuevamente una alza de 125 puntos base. Mi proyección es que en las próximas 2 reuniones vamos a ver otras 2 alzas de 125 puntos base, llevando la tasa de política monetaria a un 6,5 en marzo próximo. Recuerden que venimos de un nivel de solamente 0,5% en junio de este año. Esta es una alza muy potente de la tasa de política monetaria. El mercado tiene una visión un poquito más moderada, pero me sospecho que en las próximas semanas esto se va a ir moviendo en dirección al escenario con el que nosotros ya estamos trabajando. Como consecuencia de este ajuste monetario, las tasas bancarias han venido subiendo con fuerza. Tasas hipotecarias, tasas de crédito de consumo y tasas de créditos comerciales. Esto golpea múltiples componentes de la actividad económica. Por ejemplo, el alza de las tasas hipotecarias va a provocar una fuerte contracción en las ventas de vivienda durante el año 2022. De acuerdo a un modelo estadístico que nosotros hemos construido, estimamos que las ventas de vivienda van a experimentar una fuerte caída el próximo año del orden del 18%. Esto va a provocar una fuerte desaceleración con impactos en empleo y en actividad en el sector inmobiliario. Otro efecto negativo va a ser el impacto de la inflación sobre los salarios reales. La caída de la inflación ha erosionado el poder de compra de los salarios. Mi estimación es que este proceso va a continuar a lo menos hasta la primera mitad del 2022.
Un segundo desequilibrio macroeconómico que va a incidir en el comportamiento de nuestra economía en los próximos 2 años es el gigantesco déficit fiscal que se ha producido debido a las transferencias fiscales. De acuerdo a la última estimación del Ministerio de Hacienda, este déficit llegaría en 2021 a un 8,3% del PIB, su mayor nivel desde el año 1973. Producto de ello, la Ley de Presupuesto 2022, aprobada hace un par de semanas por el Congreso, contempla un masivo ajuste que reduciría el déficit fiscal en 5 puntos. Para ello, se requiere una caída violentísima del gasto del gobierno general, un 22,5%, lo que en términos de dólares implica una reducción del gasto de 24.000 millones de dólares, 8 puntos del PIB. Esto claramente va a golpear el gasto de la economía, el gasto no solamente del sector público, sino también del sector privado, que ha estado recibiendo estas enormes transferencias por parte del gobierno. Además, tenemos otro factor que va a incidir en forma crítica en el comportamiento de la economía en los próximos años, el entorno político. Estamos en medio de un proceso político con una situación, con proyectos económicos, políticos y sociales radicalmente distintos. Y esto está generando incertidumbre, y una fuente de esa incertidumbre son las propuestas contenidas en el programa económico de uno de los candidatos, Gabriel Boric. Este programa contempla una reforma tributaria donde se incluye un alza de la carga tributaria de 8 puntos del PIB. Esa alza sería tremendamente grave considerando que en este momento las empresas y las personas pagan impuestos equivalentes a 10 puntos del PIB. Por lo tanto, estamos hablando de un incremento de la carga tributaria cercana al 80%. Eso provocaría una fuga masiva de capitales y una caída de la inversión y de la creación de empleo. Tenemos una reforma previsional que plantea un alza de las contribuciones de 8 puntos. Eso implica un impuesto al trabajo que cementaría la creación de empleo. Una reforma al sistema de salud, donde se pone fin al sistema privado de ISAPRE y se pasa todo a un sistema público de FONASA. Eso claramente impactaría al sector de la salud y también generaría un deterioro en las condiciones del servicio de salud para toda la población. Reformas laborales tendientes a provocar un fortalecimiento en la negociación colectiva, reducción de la jornada laboral, rigidización de las razones para despido de las empresas y aumento del salario mínimo. Todo esto implica menor creación de empleo. Y además, una mayor injerencia del Estado en prácticamente todas las áreas de la economía. Esto ha provocado un aumento sustancial en la incertidumbre política. El indicador de incertidumbre político-económica, estimado por Clapes-UC, en noviembre se disparó a un nuevo máximo histórico. Por su parte, los indicadores de confianza, tanto a nivel de consumidores como a nivel de empresarios, muestran fuertes caídas en los últimos 3 meses. La incertidumbre es mala y una manifestación de esto es lo que nos mostró hace algunas semanas atrás el informe de percepción de negocios publicado por el Banco Central. De acuerdo a ese informe, el 70% de las empresas encuestadas estaban pensando no realizar inversiones en 2022. Y las dos principales razones de eso son incertidumbre económica e incertidumbre política. La inversión es clave en el crecimiento de la economía tanto en el corto como en el largo plazo. Como vemos en este gráfico, la tasa de inversión en Chile ha venido cayendo en forma sistemática desde el máximo histórico alcanzado en 2002, pasando desde un 25% del Producto Interno Bruto a un 20% en 2020. Este año, de acuerdo a las proyecciones del Banco Central, tendríamos un moderado repunte por la recuperación de la inversión en maquinarias y equipos para reponer equipos depreciados en los 2 años anteriores. Sin embargo, las proyecciones que veíamos en la primera lámina nos indican que esta inversión volvería a caer a niveles del 20% del PIB en los próximos 2 años.
Esta caída en la tasa de inversión intensificaría la tendencia bajista que ha venido mostrando la tasa de crecimiento potencial de la economía. Nuestras estimaciones indican que la tasa de crecimiento potencial de la economía ha venido cayendo consistentemente en los últimos 20 años, pero con especial fuerza desde mediados de la década pasada, cayendo desde niveles cercanos al 4% del PIB a un 1,7% este año, con una proyección de un 1,2% para el próximo año. ¿Cómo quedan las proyecciones entonces a partir de esto? Nuestras proyecciones, ya veíamos al principio las proyecciones del Banco Central. Mi estimación es que vamos a pasar de un crecimiento cercano al 12%, en línea con lo que señalaba el Banco Central, a un crecimiento de solamente un 0,5% en 2022. Esto va a ser consecuencia del ajuste fiscal que se tiene que realizar, el ajuste monetario que ya comenzó y que va a continuar, la incertidumbre política con sus incidencias en inversión, en creación de empleo y también el impacto negativo de la inflación en los salarios reales. Por el lado del consumo, mi estimación es levemente más optimista que la del Banco Central. Nosotros proyectamos un crecimiento de un 1% en 2022 y en inversión tenemos una proyección muy similar, una caída de un 2%. Por lo tanto, las perspectivas para la economía chilena son bastante complejas. Se nos viene un periodo muy duro y va a ser clave lo que ocurra este fin de semana en el tema político. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima edición de Actualidad Macroeconómica.